estuve elaborando en sí 4, casi 5 años, del cual tuve la oportunidad de estar muy cercano a la narrativa pues regional, nacional, luego pues eran los inicios de la casa, del libro Total como tal, y muchos de esos libros pues bueno, ya están dentro de la casa, libros que diseñé, y ya luego con el pasar de los tiempos fue que me enteré que trabajé de alguna manera también para muchos autores y sobre todo acá santanderianos. Luego fue que revisando es como que mire, usted está en este libro que yo lo diseñé en sí, que esta antología, eh, los, las revistas de Umpalá también, entonces digamos que ahí hay un vínculo muy estrecho, todo pues muy desde acá. Claro, una época para lo que hablamos hace un tiempo, en mi caso, cuando yo empiezo con la idea de enamorarme bajo este concepto de escribir, no tanto de ser escritor, sino de escribir, que me parece lo más bello. Era Juan Francisco por ahí en un lugar escondido que no sabíamos, era el que le editaba los libros o era el que le diseñaba los libros, por ejemplo, a Ricardo Agdalá, que era nuestro amigo que en esa época publicaba, ¿no? Entonces, todos estos libros de Licatropía, por ejemplo, que pues estos clásicos dark de Bucaramanga de esa época, de principios de los 2000, finales de los 90 y principios de los 2000, tiene a Juan Francisco ahí en una parte. Y algo pasa también en esa escuela que creo que fue la casa del libro para Juan Francisco y es irse a Bogotá. Y en Bogotá, ¿qué pasa allá? Porque Juan Francisco ahí es donde nace realmente Ambidiestro. Y Ambidiestro nace como un fanzine, una editorial fancinera, mejor dicho. ¿Cómo fue eso? Bueno, bueno, la iniciativa de gestarse como ambidiestro la comparto en un momento, pero yo vengo con una herencia quizás también muy cercana al libro, en cuanto mis abuelos tuvieron una librería en Pamplona y bueno, luego salir de la universidad directo a una editorial, entonces fueron como muchos vínculos y de niño pues casi que muchos juguetes eran libros, entonces de ahí desde lo visual, desde lo objetual, es como que empieza ese gusto, pero luego en Bogotá 2011, en las localidades se estaban gestando mucho las casas independientes de creación y en una de esas pues asistí a un taller en el cual pues la idea era que uno saliera con algo hecho pensando como a manera de lo que ahora se llama emprendimiento. Y de ahí pues generé un fanzine, que ese fue como el momento de creación de la editorial también, con un fanzine que fue lo titulé Etcétera y ese Etcétera durante los casi 5 o 6 años siguientes se siguió editando. Muchas personas de Bucaramanga también participaban, entonces ahí también, yo estando en Bogotá, pues muchos autores desde la narrativa y desde lo gráfico pues eran de Bucaramanga que enviaban para que saliera un fanzine que iba a salir en Bogotá, entonces yo dije, bueno, la región todavía sigue ahí presente. Y bueno, con ese fanzine se dio pie como a generar una serie de publicaciones que pues creo que ya el fanzine pues, es un término que muchos conocemos, ¿no? Que realmente es como lo cataloga un fancinero español, él dice que es como el hijo feo de las revistas, ¿no? Monmagán lo denomina así, pero es un híbrido en que pues es una publicación que no es revista, no es libro, ¿cierto? Que es bajo una maquila pues muy básica, muy artesanal, muy manual, y de ahí pues me di como a la tarea de hacer todo el oficio, como de recopilar la información, diseñar, imprimir, doblar, grapar, que aún se hace dentro de los proyectos. Y de ahí, pues bueno, se arrancó y luego fueron llegando otros títulos que, bueno, que ya son algunos que están agotados, pero bueno, ahí llegaron también autores santanderianos. El fanzine, pues a mí me llama mucho la atención lo que dice Juan Francisco, porque creo que cuando yo estudiaba acá literatura y parchábamos acá, como que uno no tenía claro qué era eso, ¿no? O sea, menos en la escuela de literatura donde el libro era lo sagrado y obviamente estábamos como en ese espacio del libro publicado, las editoriales, las grandes editoriales y todo esto. Yo recuerdo que existía Ambidiestro, pero yo no sabía que era de alguien de acá. Recuerdo que había convocatorias que sacaba la revista, etcétera, y todos disparábamos a todos lados. En esa época era como, había sed, había mucha hambre por publicar en donde fuera, ¿no? Y uno como que lanzaba a todos lados y bacano que lo publicaran y uno quedaba en las revistas, etcétera, sin saber
realmente quién era ambidiestro ni nada de eso, y creo que en Bogotá también eso apenas estaba empezando como a diseñarse, ¿no? Como un mundo fancinero popular, digámoslo de esa forma, ya como que conocido por todo el ámbito literario. Nosotros en esa época, para mí, insisto, no recuerdo, no sabía qué era, y alguna vez hicimos eso de accidente. No sé, por ejemplo, acá está Natalia, no sé si ella estuvo en ese parche que hicimos con Fabián y los de la carrera de literatura, un- el retrete, que era una cosa hecha ahí, yo en Word, yo no sé cómo lo hicimos, como fotocopias, pegando cosas y vendiéndolas como súper baratos en la universidad y repartiéndolas por ahí en la UNAP. Y era un fanzine, pero no teníamos ni puta idea que era un fanzine. Sí. Sí, es que hay algo ahorita, pues la contemporaneidad hace que todo se expanda, ¿no? Y el fanzine pues siempre ha existido, ¿sí? En mi caso, el contacto directo que tuve fue haciendo mi trabajo de grado, en el cual pues mandamos con el compañero que hicimos el proyecto a sacarle una copia a la libreta de campo que habíamos llevado durante el proceso de investigación y casualmente en la UIS la señora llegó y sacó como 6 copias, las dobló, les puso grapitas y nosotros con mechas con Juan dijimos, uy, esto es un producto y lo mandamos como entregable del proyecto de grado y luego llegamos a Bogotá y veía eso cuando hay fanzine y yo, pero es que esto pasa, siempre ha pasado, pero no estaba ese término, ¿no? Pero en ese momento en que yo decido hacer el etcétera, es como una segunda gran oleada que tuvo el mundo del fanzine, porque los fanzines en Colombia, pues muy desde esa cuestión underground, viene de los 80 y de los 90, mucho desde el punk, mucho desde el do it yourself, muy desde el hacerlo, y eso se hacía desde los 80, 70, en 2 hojas, dibujos, se escribían, se sacaban fotocopias y hubo una oleada muy grande de los 80 y 90 y luego como 2011, 2010 hubo otra gran oleada que ahí pues sí se puede decir que es ambidiestro. Entonces digamos que si pensamos el fanzine también desde lo editorial pues está muy hacia la periferia del mundo editorial, pero tiene dinámicas propias de distribución, dinámicas propias de producción, que es dentro de otro canon que viene pues muy desde esa raíz, ¿no? Que es el punk, o sea, la fotocopia, el recorte, la pegada, entonces desde El ese, no derechos de autor, por ejemplo. eh, o bueno, la transgresión de los Ajá, derechos de la autor. transgresión de los derechos de autor. Y de ahí, pues, el fanzine, pues, tuvo esa segunda oleada en el 2011-10, de ahí llega fanzine, perdón, etcétera, y se empieza, pues, a crear las convocatorias, a abrir convocatorias abiertas, y que en medio de esas convocatorias empezaron a pasar cosas muy extrañas, que es otro fenómeno de la edición y que es la distribución, porque cuando yo empecé a recibir propuestas para el fanzine de Alemania, de Ecuador, de Chile, de muchos lados, yo dije, oiga, y esto súper bueno, entonces ya el fanzine no era solamente de los amigos de Bucaramanga, sino era gente de otras, sobre todo chicos que estaban muy como en su proceso de formación plástica o visual, de muchos lados cuando empiezan a llegar ilustradores o escritores de Chile, Argentina, una participación, una colaboración como se hace de Italia, de Alemania, entonces de ahí también yo dije, bueno, acá el fanzine se mueve, o sea, hay unas dinámicas que de pronto no desconocía, pero que eso ya estaba. O sea, no entran como en el mundo ese del comercio y las editoriales, por ejemplo, que es algo, pues, por ejemplo, hoy estamos hablando de editoriales independientes, pero la pregunta obvia, el elefante ahí es, ¿independientes de qué, no? O sea, porque hoy en día, o sea, muchas dicen que son independientes y uno las ve y como, ya quisiera yo ser así de independiente, ¿no? Sí, Pues, esto del fanzine sí es absolutamente algo, como dices, super punk, o sea, muy guerreado, ¿no? sí, la esencia del fanzine es eso, o sea, las grandes editoriales esperan la Filbo, Guadalajara, quizás, bueno, las grandes ferias, pero las independientes esperamos las ferias regionales, las ferias de garaje, las ferias de los amigos en los parqueaderos, y así es como se mueve este tipo de literatura, ¿sí? Ya ahorita, pues, bueno, hemos tenido como la oportunidad de participar con Ambidiestro en la Feria del Libro, en las anteriores ferias del libro, y ser invitados como a cuestiones, pero dentro del mundo editorial. Entonces,
yo digo, bueno, ahí pasa algo también. Bueno, y esa es como la pregunta hoy, ¿no? También. Hablamos de Ambidiestro, de una editorial fancinera, responsable dentro de un montón de gente más de La Maleta Fancinera, por ejemplo, que es un parche de Bogotá, de editoriales fancineras, pero ¿en qué momento entonces pasa este cambio a unirse al enemigo? Bueno, pues la unión no ha estado, vamos a ir de ladito. Em, pero bueno, viene todo este momento de lo de los fanzines, como dice Miguel, pues se han generado espacios, está la fanciteca, la maleta fancinera, en la cual ha recopilado fanzines de Colombia y Latinoamérica durante los últimos casi 10, 15 años, desde esa segunda ola que yo les comento. Entonces es un archivo que de hecho pues estuvo exponiendo en Pamplona hace un tiempo y ya es un acervo editorial, pues bueno, de grandes fanzines de Ecuador, Perú, Chile, y claro, uno va y revisa todo ese material y hay unas cosas, tutoriales como de reparación, bueno, hay un mundo de cosas súper interesantes dentro de los fanzines, entonces también se vuelve ya como que una compra directa de, de comprar el material como de esa manera. Y ahora el mundo editorial del libro, Sí, este cambio, pues. ahí, bueno, Bueno, y acá yo estoy haciendo de tramposo porque hago una pregunta que yo soy el dueño de la respuesta, ¿no? eh, bueno, de alguna manera, porque luego de los fanzines llegó un proceso de editar a Fabián Martínez con un premio que fue El sexo de las salamandras. Yo le dije, hagámoslo, pero pues claro, ya era un libro que venía con el gran título de premio de la gobernación y yo decía, uy, fue pucha, me confiaron esto ya, pues esto es serio. Sí, acá ya pues el libro no van a hacer fotocopias, ni lo voy a plegar yo, ni lo voy a grapar yo, entonces digamos que eso va a tener ya un formalismo. Se habló con Fabián en ese momento, él ya había tenido como un ilustrador base y tal. Yo me di a esa tarea de organizar todo el proceso, de hablar con el ilustrador, de hablar con Fabián y hablar con Chucho, que fue el que hizo la revisión del libro, estar como organizando todo y luego sentarme a diseñar y luego váyame a Ricaute a imprimir y yo dije, oiga, pero pues, oiga, se puede, se puede y el gusto por los libros seguía y luego cuando llegué, eso ya se fue en Bogotá y de ahí pues llegan otras cosas externas como diplomados y cosas en el mundo editorial. Entonces fortalecieron la idea y ahí pues bueno, van llegando otros libros. Bueno, y en ese punto ahí también, bueno, llegan otros libros de premios de acá, de estos premios de Bucaramanga Creen tu Talento, que hay que presentarse. Yo recuerdo mucho cuando se presentó el de No hace falta que me digas que me quites, de John F., que estaban John F. y Mebarak, Javier, el ilustrador, el artista que hizo, y él decía eso, como preséntense en las convocatorias, porque somos muy tontos, las dejamos pasar. Y gracias a eso han aparecido muchos libros, muchos autores, por ejemplo acá amigos o desconocidos, pero que son de acá, de la tierra, que han podido publicar sus libros. Eh, Ahí pues yo sí quisiera como mencionar la diferencia editorial, estética, que muestra Juan Francisco como con Ambidiestro en estos libros que fueron confiados, porque una cosa es ver El sexo de las salamandras, por ejemplo, otra cosa es ver el diseño del libro de John F., que es un diseño muy bello, es decir, algo que yo vi a la distancia en Ambidiestro fue la preocupación por el libro como objeto arte, ¿sí? Como un libro que no es solamente el texto y vamos a publicar esto porque es que yo quiero sacar un libro, porque quiero que la gente vaya a mi lanzamiento o lo que sea, sino que yo quiero que haya un producto hermoso, estético, ¿sí? Artístico también como objeto. Eso a mí me llamó mucho la atención y ahí es quizás cuando yo toco la puerta de Juan Francisco en una época quizás oscura en Juan Francisco, o al menos de creer que quizás esto iba a ser más difícil, y es proponer la creación de una colección dedicada al cuento y la ilustración colombiano, la colección La Calavera y la Orquídea, que vamos a ver si en algún momento, bueno, Jenny es la primera autora, pero este es un libro posterior al libro que sacamos primero de Jenny,
Jenny Valencia es de Cali, ella la conocí. Este es el primer libro que sacamos de ella, Cuentos de Ciudad Perdida. Esto es como con lo que iniciamos la colección La Calavera y la Orquídea. ¿Qué tal fue esa propuesta, Juan? Bueno, ahí siguiendo como cronológicamente el mundo del fanzine, etcétera, primer encargo de Fabián, luego llegó John F., pero John F., para los que lo conocen, él sí es muy, mano, haga un libro bacano. Y fue para mí como diseñador, como yo dije, ¿seguro? Sí, hágale. Entonces, ese libro, pues, bueno, ya está descontinuado, pero tiene una estructura, propuestas de encuadernación, de papeles, el mismo John se sentó a dibujar, que fue también una propuesta que se dio, y en ese proceso, pues, eh, yo dije, bueno, pues soy diseñador gráfico, me gustan los libros, pues esto se tiene que hacer bien. Y de ahí pues fue como empezar a buscar un proveedor de impresión, buscar amigos que se sumaran a, venga, corríjame, léame. Todos los libros de Ambidiestro han pasado como por un filtro, corrección, revisión, ¿sí? Que eso pues es otra cuestión que se habla en cuanto a la edición independiente, en que pues como que no hay un proceso serio de edición y en este caso sí lo hay, ¿sí? O sea, en la medida que el tiempo da, en como somos, trabajamos como con esos proyectos convocatorias, es muy encima las entregas y todo, pagos para poder a producción. Entonces, digamos que en esos momentos álgidos, pero siempre se ha llevado la edición del libro como tal. Y luego, pues bueno, llegaron libros, de ahí pues llegó precisamente Brurráfalos, que es un taller de escritura de la Cueva en Barranquilla, se sumaron, que vieron el trabajo de yo, que les gustó, que tenían una antología, y yo dije, bueno, listo, se hace, pero la llamada al amigo, ¿no? Venga, Fabián, en ese momento, léame, corrija, tal. Y ahí se fueron sacando esos libros, como buscando pues aliados, ¿no? O sea, como de, venga, usted que hace esto, ayúdeme, tal. Llega pandemia, yo pues me retiro de Bogotá, de donde estaba radicado, regreso a Pamplona y de ahí pues, claro, la editorial era, yo dije, esto ya está inactivo hace desde 19, 20, 21, 22, y yo dije, no, eso ya de alguna manera murió. Con Miguel habíamos tenido la oportunidad de estar como, talleríamos por allá en un pueblo alguna vez, en Tabio, bueno, talleríamos virtualmente, ¿no? Hicimos cosas, tal, con Miguel cuando él sacó El Resplandor de la Derrota también tuvimos como un punto de encuentro ahí en Bogotá, charlando, creo que hay como autores como, como gustos similares, entonces solemos charlar de eso, o recomendaciones, tal, y ahí Miguel propone la creación de la colección, que esa colección, pues yo desde el inicio de Ambidiestro lo planteo como un giro que se dio porque ya digamos que empezó a tener, se reactivó y empezó a tener un flujo más, porque pues Miguel viene del ámbito pues literario, conoce autores, ha estado en ferias, festivales, jurado, bueno, en fin, y yo dije, no, pues, ¿por qué no apostarle pues a lo que Miguel plantea? Y ahí pues salieron estos títulos, Cuentos de lo Raro, de Jenny Caleña, Fabián retornó con una antología, y eso dio paso pues a otros libros que son los que tenemos acá. Sí, ahí como ya como plantearnos esa discusión de como editorial que buscábamos con la colección y con lo que hacemos ahora y tratando de responder esa pregunta de independientes de qué, ¿cierto? ¿Cómo es el mundo editorial o cómo es el mundo editorial independiente? Para mí esto ha sido también como un aprendizaje porque obviamente el fanzine son las ferias, como decía Juan Francisco, chiquiticas, los espacios, tal, y otra cosa es ir a las librerías, otra cosa es comenzar a discutir apertura de espacios ya más oficiales y es complejísimo, es muy jodido. O sea, a mí me han abierto las puertas librerías sin que tengamos un, ¿cómo es que se llama? Un distribuidor porque me conocen. Sí, entonces como que me conocen y dicen, está bien, revisemos el trabajo, aceptamos,
Y eso es como el cuento de Ante la ley de Kafka, que hay como 7 puertas y 7 cuidadores cada vez más temibles que el otro, y a veces uno se queda atrapado en ese primero, pero efectivamente los otros son peores que el anterior. Porque entra una discusión de, bueno, listo, la librería nos aceptó los libros, les gustaron, se vendieron. Ahora cobrar. Ahora la parte de la discusión de cómo llega lo económico también a devolverse, y es muy difícil. Para mí fue como un descubrimiento este mundo de las librerías, darse cuenta que es más jodido de lo que uno cree, primero que dejen recibir el libro, luego que efectivamente paguen, luego poder tener todo claro pues para pagarlos a los autores. No sé cómo te has sentido con esa, creo que han sido como 1 año y medio que llevamos con esta idea de chocar puertas y descubrir cositas, ¿no? Bueno, pues pasa en ferias, en que pues uno está ofreciendo los libros y le preguntan a uno como que, bueno, ¿y usted qué hizo? Sí, porque a veces se piensa que es el autor y el ilustrador y la cadena del libro es todo. Yo lo consigo desde el autor al editor, al diseñador, al impresor, al que distribuye, o sea, es una cadena muy, muy grande y pues qué chévere que este espacio, pues chévere que se acerquen como a este nuevo mundo que si no lo conocen de la edición independiente porque van a encontrar libros que realmente tienen un carácter y una formalidad respecto a lo editorial, ¿sí? No se hacen cosas por hacerse y pasa como algo que Miguel, perdón, decía ahorita que eran los proveedores, ¿no? Entonces, pues primero que acepten en librerías, pero en esas librerías, acá pues tenemos el caso de La Singla, donde Gonzalo, tristemente en Cúcuta, hablando de la región, Postdata cerró, entonces toca esperar un libro, toca esperar Fiesta del Libro en Cúcuta y las intermedias que vayamos encontrando, en la que pues, si Miguel puede asistir a una, va, yo a otra, ese es como ese momento, pero si nosotros pensamos también en librerías independientes, perdón, en editoriales independientes, también está esta figura de librería independiente, ¿no? Porque no son las grandes, o sea, no estamos en Panamericana, no estamos en Librería Nacional, no estamos En el en… Fondo de Cultura ya. Ah, bueno, sí. Sí, o sea, como que son espacios diferentes de distribución del libro. Entonces, también ese es un componente y se suma pues a esos espacios que también están como en esas dinámicas de generar un espacio de distribución, que son las librerías independientes. O sea, bueno, acá hay como un descubrimiento, una cosa necesaria para saber cuando hablamos de editoriales independientes, y es que si uno se mete en esto de tener los recursos para mantenerlo, porque puede ser a pérdida, ¿cierto? Primero, quizás que no te reciban, segundo, que no te paguen, o sea, son como muchas cosas. Eh, lo otro es como que somos independientes, primero en lo económico, pero ¿para qué? Digamos, ¿tenemos algún afán de novedades literarias, entrar a un comercio, o la independencia es, sacamos pocos libros, sabemos que vamos a unas ferias y esos pocos libros van a llegar a quienes son? Sí, todo proyecto pues, de Ambidiestro ha sido también proyectado en el tiempo, ¿no? Porque pues bueno, se tuvieron ahí la oportunidad de estudios y la idea es que uno le dé un año de vida al libro y afortunadamente todos los libros en 6 meses ya se han acabado y eso nos permite a nosotros como tener un control porque pues desde el diseño y la literatura, las matemáticas pues son un poco complejas de llevar en ese sentido, ¿no? De cuántos se vendieron, el porcentaje que no nos han pagado, qué tal, y esos Exceles y Exceles, pero bueno, ahí vamos, ¿sí? Y ahorita le comentaba a Daniel que pues sí, estamos en punto de equilibrio, porque pues ya estamos, esa inversión retornó y ya estamos haciendo otros procesos, eh, la parte gráfica y editorial y literaria también pues ahorita está muy en juego en lo que es el trabajo de Ambidiestro, entonces es sacar cuestiones, no es gancho comercial, pero quizás muchos de estos libros ya son los últimos, Sí, ¿sí? acá, o sea, hay buenas noticias, ¿no? Digamos, si En- uno quiere hacer la idea. Acá como contando, acá incidencias, ha sido como, se ha triplicado más o menos la inversión, ¿sí? Promedio
con lo que nace el proyecto se ha triplicado en cuanto a lo que nos ha quedado, o sea, porque hemos pagado autores, a las ilustradoras se les ha pagado, que es algo que también pensábamos mucho en esa discusión de la editorial como independiente también, creo yo, y es ser muy honestos con los autores y con quienes trabajemos. Que parecerá que, ¿por qué digo esto? Y es que la verdad, el mundo editorial también es muy jodido, desde lo que se aprovechan mucho de los autores. No nos engañemos, ser escritor es una ilusión muy grande de mucha gente, ¿sí? Y mucha gente cae en ese mercado de venga y posiblemente no te respondan con las ventas de los libros, posiblemente tú des el dinero y al final desaparecen, o sea, puede pasar muchas cosas. Y algo de lo que nosotros hemos pensado mucho desde la editorial como ese mundo independiente está también ser muy honestos con quienes trabajamos, ¿sí? Pagarles a las ilustradoras si queremos que nos ilustren desde cero, ¿sí? Garantizar un contrato con los autores, por ejemplo, también, ¿sí? Algo que decía ahorita Juan Francisco, con la gente que hemos trabajado a partir de las ferias, de estos premios, también ser muy honestos en el trabajo que hacemos de edición. Sí, Miguel me hacía una pregunta y era cómo se dio ese salto también del fanzine al libro, ¿no? Y en la medida de esos proyectos era muy como que, oiga, no, yo lo diseño, le cobro tanto al amigo, tal, no sé qué, pero luego cuando yo dije, no, esto tiene una legalidad, ¿sí? Esto tiene una formalidad también, y cuando volteo a mirar, pues muchas de las editoriales independientes están, o algunas ya no están dentro de esa misma dinámica. Entonces de ahí también pues surgen espacios como la Asociación Colombiana de la Edición Independiente, que hacemos parte, eso también pues ha permitido como expandir un poco. Entonces como que las dinámicas del libro eh, se formalizaron y ahí pues ya todos los autores, ilustradores tienen pues como eh, sus contratos, ¿no? Su formalidad, porque pues dijimos, bueno, esto, la idea es proyectarlo, entonces ahí ya entra otro componente, que es pues de la pregunta que quiero responder también de qué es independiente, ¿no? Porque pues nace desde esa independencia, pero nosotros no somos una casa matriz en la que se estén sacando libros, como decía un amigo, como empanadas, ¿no? O sea, estos son procesos que se llevan de años, ¿no? Nos han llevado libros un año, año y medio editando, entonces el libro tiene esa intención de que pues se mantenga en el tiempo, y lo independiente pues estoy encontrando como una respuesta ahora, y es tener como una libertad también, ¿no? Porque nosotros estamos donde queremos estar, esto no nos ata como a unas dinámicas específicas, sino que esto pues va cambiando, va mutando, ¿no? O sea, el proyecto, como Miguel se sumó, ahorita estábamos hablando casualmente pues que se necesita un editor en poesía, yo digo, bueno, entonces empezamos a mirar quién se une, ¿cierto? Entonces empezamos como a mirar esas cosas y así es que se va construyendo, y ahí creo que ahí es donde somos independientes, ¿sí? Porque legalmente pues algunas estamos constituidas, otras no. Pero el trabajo interno con Ambidiestro sí está enmarcado como dentro de sus derechos, sus deberes y pues ha funcionado. Precisamente Isabel Zapata, una gran poeta mexicana, editora, dice que las editoriales independientes son eso, son libres de publicar lo que quieran publicar, en los tiempos que quieran publicarlos Y eso es también. muy del fanzine, porque es Ujú. que los fanzines no sale la revista, no sé, una revista X que impresa, no sé, Malpensante, por ejemplo. Ujú. No sé cada cuánto siga saliendo, pero ellos siguen con esa continuidad, mientras que Tienen un deadline constante. sí, o sea, Ujú. pues, bueno, casos, ¿no? De tal a tal libro hay años, meses, entonces como que no es esa carrera desbocada de las grandes editoriales que editan y sacan cuestiones así, que a veces uno, que yo no soy literario y leo y le comparto a mí y yo le digo, usted ya leyó tal libro y no sé qué, vio que esto y esto y esto, y me dijo, sí, efectivamente, y son de las grandes casas, entonces Ajá. mantenemos es eso, ¿no? Pero la independencia, como para responderle ahora sí, Miguel, es eso, o sea, es como que hay una libertad dentro de eso, eh, no tenemos afán, ¿sí? Entonces también que eso nos permite a nosotros como proyectar más, ¿no? Pensar más. Duramos semanas y ¿qué pienso de tal libro? No, pienso esto y esto y esto, y usted también. Entonces se construye como en un dinamismo
pues sin tan jerarquías, ¿no? Y hay algo chévere de esa independencia o estar en ese mercado independiente, de verdad es súper independiente, creo yo, y es que no tener esos afanes también nos libera un poco sí, de pensar de fechas límites, de temas específicos porque están de moda, de autores porque es que toca Todos publicarlos, los libros son todos diferentes. son diferentes. Miguel nombraba algo como la cuestión objetual artística. Cada libro tiene un detalle que le permite como expandir, ¿no? Como un Ajá. metatexto. Ahí entra de la nuestra novela. libertad con Ambidiestro. Sí, Algo que quisiera como mencionar es que lo, cada libro tiene su detalle. sí, y pues, la única que tiene una estructura pues es la colección, que ahorita Miguel creo que nos hablará mejor, pero es eso, la independencia es esa libertad en que se tiene en cuanto a la producción, en cuanto a la distribución, en cuanto que se escoge, ¿no? Porque pues tampoco estamos pensando en el que aquí solamente bienvenido todo, sí, pero pues también que tenga ese proceso, de ahí como el Voy a dar un comentario ejemplo, de editar. voy a dar el ejemplo. Bueno, el 30, de paso a la invitación, el 30 de enero vamos a estar presentando un libro en La Singla, un libro mío, que se llama Tradiciones de Navidad y otros cuentos de familias descompuestas. Es un cuento que parte de su título tiene esta idea de Navidad, que en un mercado editorial que te obliga a responder cosas, te hubiera obligado a publicar el libro, así hubiera tenido errores en diciembre, porque si no, no es la fecha para, solamente se puede sacar en esa fecha. Y eso pasa mucho con editoriales que están en un mercado ansioso, obviamente súper económico, y salen libros con erratas constantes, ¿no? Páginas en blanco, páginas que se repiten, errores constantes y libros sin revisar. El libro mío, pues cualquiera diría, no, pues es que ya no es diciembre, hueva, ¿no? No, pero eso pasa en las grandes editoriales, que en esos casos es también porque los autores no son independientes. El autor, estoy segurísimo que corrió con ese libro porque tenía que entregarlo y eso tenía que salir, y ahí empieza y ahí caen esos errores, mientras que acá pues, se da pues, un tiempo prudente y demás y al detalle, ¿no? Pienso que pues eso sí viene muy desde el diseño, que me lo decían, sea muy detallista con lo que usted haga. Sí. Y claro, yo pues desde el diseño es como que todas las cajas se encajen. Estoy esperando su libro para ir a recogerlo a Cúcuta y espero que esté bien. Sí. O sea, Ojalá. siempre está esa presión, ¿no? Porque pues estoy como en esa dinámica, pero todo va muy al detalle. Entonces digamos que también lo que ustedes vayan a encontrar en Ambidiestro y en la gran mayoría de editoriales independientes son libros que tienen como esa carga también, ¿no? Como esa cuestión objetual. No, Eso, y eso mi es. libro no es de Navidad, solo hay un cuento que llama así, de paso, es de familias hechas mierdas, no más. Sí, o sea, para invitarlos el 30, ¿no? Pero sí, yo creo que desde la editorial sí somos obsesivos con el producto que vamos a entregar. Por ejemplo, pues acá con los libros que tenemos acá, aquí tenemos dos de Alejandro Murillo, un autor acá de Bucaramanga que vive acá, y Alejandro se ganó en un año, tuvo un año maravilloso, ¿no? En un año se ganó el premio de la gobernación de publicación y el de Bucaramanga Cree tu Talento, ¿no? Y acá contando cosas de editor, este libro, por ejemplo, que fue el primero que sacamos con Alejandro, cuando nos llegó la idea de encantadora, esta idea, hermosísima, porque es de una carrera de autos que hubo en el 48, que cruzaba de Buenos Aires a Caracas, pasó por Colombia, pasa por Santander, o sea, hermosísimo. Cada cuento tuvo 6 versiones. Pobre Alejandro, yo lo tallereaba, los que me conocen a mí como profesor, como editor, como tallerista, saben que a veces puedo ser un poquito duro. Y a veces le comentaba y luego como que al rato le mandaba un audio pidiéndole disculpas con marica, perdóneme, perdone por lo que dije. Pero Alejandro es un autor, o sea, algo que me encantó con toda la gente que trabajamos, es el escritor que de verdad hay por dentro. Y cada vez que había una revisión nueva, yo le decía, no, parce, esto hay que cortarlo, reescriba esto no tiene sentido, únalo de tal forma. Él se sentaba a reescribirlo 6 veces, o sea, otro me hubiera mandado al carajo. ¿Sí? No, Y ha pasado, hay gente que nos ha llegado, que quiere publicar con nosotros, y no diré quién, pero uno de los grandes
me buscó para publicar con nosotros y cogí el primer cuento y le rayé todo y el pobre señor, creo que nadie se lo había hecho. Sí. Es que sí, la cuestión es en cuanto al proceso editorial, como ese diálogo constante con el autor es súper primordial. O sea, yo he hablado con autores de grandes editoriales y yo, venga, y su ilustrador, no se lo colocaron. Sí, y pues como que no queda muy de acuerdo en esas dinámicas, mientras que acá pues ya está Margarita, está Andrea, está María Chucena, que han ilustrado libros, ¿sí? Y también es como ese encuentro de quién está, Y también hemos lo que procurado que haya un diálogo entre el autor y el ilustrador. que nos gusta. Si no hay una Entonces, imposición. es un proceso desde esa independencia que tenemos de darnos nuestros tiempos, porque no vamos a decirle a María o a Margarita como que venga ya, ilustre, ilustre, y salen cosas que uno se da cuenta desde pues como esa cuestión visual de uno dice, esto no está acabado. Entonces, digamos que todo se da en sus debidos tiempos y eso también hace que uno pueda, desde la conceptualización editorial, entender al autor, de escucharlo. En el caso de Murillo, Alejandro es un universo de información que pues a mí me gusta hablar con él porque es un detalle, se sabe muchas cosas de Pamplona, no siendo el de Pamplona, yo sí, y desconozco y me da unos datos de Pamplona que yo digo, No, sí, que días lo tuve en Bogotá en una presentación y terminó así contando cosas y todo el mundo sorprendido. Y uno como, este man es una máquina de información. y claro, y llega y entra y charlas y ya pues se termina creando pues una amistad, ¿no? O sea, también se pierde esa frialdad, perdón, en cuanto a que somos editorial, ustedes son autores, sino que pues se genera un vínculo, ¿sí? Y de ahí han llegado, luego pues Murillo con Vigía, bueno, la colección, y ahí pues está también que llegaron autores no tan regionales, sino también llegó gente de afuera para editar. Entonces de ahí también pues como que se expandió un poco. Acá quisiera como entonces presentar un poquito los libros que tenemos y de pronto abrir también el espacio por si quieren preguntar. Este de Vórtice, por ejemplo, como les comentaba, es de una carrera de autos en el 48 muy curiosa que está en el olvido, porque obvio, en el 48 estaban pasando muchas cosas en Colombia, entonces creo que nadie se acuerda de todo esto. En otro país, yo creo que, o en otra sociedad, esto formaría parte de la historia. Y fue tremenda competencia. Y como era una cosa de carros de carrera, este libro nos gusta mucho porque viene como con mapas, ¿no? O sea, el libro, el formato del libro, cuando estábamos discutiendo, pensábamos como, tiene que ser un libro que sea de guantera, empecemos por ahí. Un libro para subir en el carro, ¿sí? Entonces buscamos un formato como lo de los mapas que antes tenía la gente, ¿no? Y tiene mapas, y tiene ese mapa que les mostré, pero tiene otro más. Digamos, la particularidad que tiene es eso, es un libro para viajar, ¿no? Es un libro para tomar carretera. En este caso, por si quieren acá ojearlos, por si quieren ir a Capitanejo por la vía antigua, por ejemplo, acá está el mapa. En el caso de Murillo, este fue el otro que me gustó mucho. Sí, perdón, Miguel, yo sumaría Ya. en el caso de Vórtice, es eso, ¿no? Como el diálogo de cómo llegamos a que eso fuera ese formato, pues fue hablando con Alejandro, hablando con Miguel, Margarita. con Margarita también, que es la ilustradora, o sea, era un constante diálogo, y Margarita iba ahí como procesando, ¿no? Hasta que llegó con las propuestas, mire, se trabajó con archivo, casualmente yo estaba en Bogotá y encontré unas revistas de época del gráfico de Argentina, del 40 y algo, en el que se hablaba del premio, entonces las traje a Alejandro y para él fue como un tesoro, entonces como que todo va llegando en la edición de los libros. Siempre, pues no sé si Sí. sea como, no quiero romantizar Bucaramanga, ni Pamplona, ni Norte, pero sí hay una cosa ahí ¿Qué pasa? que se empiezan a unir gente y empieza a llegar gente y a generar un diálogo como con los temas y yo digo, "Uy, esto es muy extraño". Este libro, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de que ya en Argentina lo conozcan debido a una editorial amiga que es Caballito de Acero. Es una editorial independiente dedicada solo a literatura de deporte, ¿sí? Todo lo que tenga que ver deporte, ellos lo publican.
Cuando se enteró de esto, después se molestó, como que ¿por qué no me dijeron? Hubiéramos hecho una cohesión, bueno, sí. Pero él ya se ha encargado de promocionarlo también en gente en Argentina que les interesa, porque no solamente porque está la carrera nace allá en Buenos Aires, sino porque Fangio es uno de los personajes del libro. Y hablando de esas casualidades también de cómo se formó, este es el otro libro de Alejandro Murillo, estos son como los últimos que hemos publicado. Este me gusta mucho porque las ilustraciones son geniales también, pero tiene un detalle muy especial. Primero, es Bucaramanga en los 90. Los que tenemos más de 40 años y vivimos Bucaramanga en los 90, es genial. Y en lo personal hay un cuento que a mí me movió mucho el corazón y era el del baloncesto. Hay un cuento de un chico que juega baloncesto, que es la de los sobrecitos. Ahorita les vamos a explicar por qué estos sobrecitos, porque este libro tiene sobres como de álbum. Y es que ese cuento es de un niño que está jugando baloncesto en la cancha del Parque de los Niños y llega un jugador de Leopardos a enseñarle a jugar, Guapi se llama, porque él era de Guapi, y Guapi existió, fue jugador realmente de Leopardos. Y en medio de eso no solamente le enseña a jugar baloncesto, sino que tienen la costumbre de compartir láminas del álbum de Panini de la NBA de la época. Para mí eso fue como, o sea, este fue un libro muy bonito de editar en lo personal. También tuvo varias reediciones cada cuento, no tantas, pero también tuvo varias. Y esto, en ese álbum, en ese ir y venir de láminas, nació una idea. Primero, pues María, la ilustradora, María Chocena, de acá de Bucaramanga, propuso que tuviera las ilustraciones que parecieran como una lámina de un álbum. Y sucedió una casualidad y es que nos quedaron 2 páginas, ¿no? En un momento. No sabíamos qué hacer con esas 2 páginas. Y yo dije, ve, ¿y si hacemos un álbum? Este libro es una máquina en el tiempo, así es como yo lo promociono, es una máquina en el tiempo. Si ustedes, no solo por los cuentos y las ilustraciones, la atmósfera, el mundo que se narra, todo eso, sino porque además efectivamente es como si volvieras a ser un niño armando, pegando las láminas con las que viene el libro para que armes tu propio álbum. Son 10 minutos de una máquina en el tiempo maravilloso. Yo la pegué así todo obsesionado de que me quedaran precisas, ¿no? Porque así era yo llenando los álbumes de niño, ¿no? Estos son nuestros últimos como trabajos, pero por ejemplo, el de Jenny, que es una recopilación, Cuentos de Ciudad Perdida, a Jenny la encontramos gracias a que trabajamos con Fabián en el concurso nacional de escritura del Ministerio de Educación y Jenny fue una de las ganadoras del concurso y por casualidad en medio de los trabajos, a veces a mí me piden recomendar gente para hacer talleres en el país y me habían pedido a alguien en Cali y me dieron el número y yo como bueno voy a escribirle a esta persona que me acaban de recomendar y ya tenía el número guardado y era ella. O sea, ya venía como que siempre me la venía chocando de alguna forma. Había ganado el concurso de RCN también, cuando yo trabajaba en RCN, en el concurso. Y entonces le propuse eso. Ve, reunamos tus cuentos ganadores. Acá solo hay cuentos ganadores de concursos. Jenny es la escritora con mejor puntería en el Valle del Cauca. Ella a lo que se presenta le pega. Luego salió el que mostramos, que es el de, ese no lo tenemos, sí, Tropical Monster, que fue con el que ganó otro premio después de esta. Además también le damos como buena suerte a los autores, ¿no? Porque John F., bueno, se ganó el Premio Nacional de Poesía, por ejemplo, Jenny le ha pegado a todo también, o sea, ha sido muy chévere. Este tiene ilustraciones de un artista de Bogotá que se llama Andrea Gaitán. Me encanta esta portada, ¿no? Parece un disco. Es otra cosa que le decimos como a los ilustradores, como piénsense en un disco. ¿Sí? Y este es el de Jenny de Tropical, que ya acá hay una propuesta más personal de Jenny. Las ilustraciones que están acá son collage hechos por ella y otro artista de Cali. Entonces aquí ya hay un trabajo mucho más personal, más visceral de parte de la autora, ¿no? Este es muy bacano. Tenemos aquí el otro de Fabián, ¿no? Que hace poco lo estuvimos presentando, Cuentos de lo Raro, Fabián, que es un autor de acá de Bucaramanga. Este es buenísimo, tiene un cuento del fin del mundo del carajo, me encanta.
por si estuvieron obsesionados con 3 y 1 Atlas, ese era el cuento que tenían que leerse, como que el mundo se va a ir por un meteorito. Y no hemos abandonado tampoco la idea del fanzine. La idea es que a pesar de que igual tengamos el mundo editorial que ya es más costoso, advertencia, igual tratamos de mantener los costos lo más económicos posibles, porque pues una de las quejas que siempre tenemos los lectores, especialmente del origen nuestro, es que no hay dinero. O sea, yo era ese muchachito que a veces tenía que esperar o que mi mamá me diera dinero o que a veces con otro amigo nos ingeniamos formas de robar una librería en pie de cuesta que teníamos de azote para poder leer, ¿sí? Y eso es horrible. Entonces, algo que sí tenemos constante en la editorial es que igual sigan siendo económicos, sean posibles, en la medida de lo posible, que también es parte del origen del fanzine, ¿no? De la pulp literatura, ¿no? La pulp fiction, que fuera económica, ¿sí? Porque nace en una época de crisis económica. Entonces, hemos mantenido igual la idea de fanzines. Cuando vamos a ferias, estos también se vende bastante, son libros muy económicos, hechos con grapa, hechos en la impresora, de los libros, de los cuentos de los autores que ya tenemos. Acá, por ejemplo, hay 2 cuentos de Fabián, que son un éxito. ¿Sí? Tenemos otro de Jenny, que ahorita no tenemos. Este es el mío, unos cuentos breves, por ejemplo. Y han nacido otras cosas también en el camino. Gracias, digamos, a lo que hemos podido mostrar, hacer, muy de ferias pequeñas, muy como de lo independiente de verdad, han nacido otros proyectos y es, por ejemplo, este libro. Voces de Esperanza 4, y es un libro que sufrimos mucho por lo burocrático, o sea, horrible, todo el mundo desde la burocracia de los colegios y todo esto, pues por los recursos, pero nos encantó mucho primero porque es un pedido desde una ciudad muy periférica de Colombia, Florencia, Caquetá, ¿sí? Y lo segundo porque son cuentos o textos, crónicas, cuentos, autoficción, de una población pues que ha estado, que nació en la violencia y este ha sido como un método que encontraron para publicar, como para mostrar, salir un poco de la violencia. Los libros anteriores a este eran muy feitos, ¿sí? O sea, hay que decirlo. Por desgracia, muchas veces estos proyectos se hacen de la forma más, pues, sí, uno desde el desconocimiento estético, desde el desconocimiento, el trabajo de Juan Francisco como diseñador es increíble. O sea, Juan Francisco lo buscan un montón de editoriales de Bogotá para que les diseñe porque saben que Juan Francisco es muy fino. O sea, es que realmente no es fácil hacer esto, ¿sí? Que un libro quede perfecto, ¿sí? Yo tengo una experiencia, hace muchos años, trabajé en una imprenta en Venezuela y algo que aprendí en esa época era ser bien jodido con las impresiones. O sea, yo soy el jodido que mira así como, sí, cuadra, sí, sí, está bien, empalma correcto, así es. Y el que lo logra es él, ¿sí? Él es el que tiene la magia para cuadrar esto. Y este libro, editarlo también fue muy bello, o sea, poder llevar y de repente, miren, ya no es un libro de cartilla hecho de la manera más, sino realmente es un libro que se puede distribuir, que la gente lo va a querer comprar, lo va a querer leer, ¿sí? Eso pues también es algo bello. O sea, ahí Juan Francisco, ¿qué quiere opinar? Bueno, pues tuve la oportunidad de especializarme en esa línea, en la ilustración y el diseño editorial, y bueno, claro, son cosas que a veces le hacen a uno ver la obviedad de las cosas y uno, es que eso es así, o es así de fácil, o yo no sabía que eso estaba dentro del mundo editorial. Y de ahí pues es como esa pasión, ¿no? Porque esto es una pasión que tenemos realmente. Esto, sí, hay un lucro quizás de por medio, pero pues une son como fortalecer también nuestras profesiones, ¿no? O sea, desde edición también han llegado textos para que Miguel los revise, algunas cosas que llegan, pues Miguel es el que hace como el informe de lectura. Entonces, el libro como que se va generando un diálogo y se va expandiendo y se van generando todo esto es a partir de diálogos entre autores, ilustradores, desde el mismo diseño. Y pues bueno, sí, se tiene la fortuna de que los libros gusten, ¿no? O sea, que sea una experiencia, eso sí viene mucho también desde el diseño, como la pulcritud, lo de la colección. Entonces, bueno, Miguel, sí, lo de la colección, tiene que tener este detallito de la colección aquí en la contraportada para que se sepa. Entonces ahí se va dialogando y se va armando todo.
pero en sí son libros que se hacen para que el lector, aquí recuerdo mucho a Margarita Valencia, que es una gran editora, ella habla de escritor, editor y libro, como un triángulo, y todo lo que pasa en medio de todo eso, eso es un universo de cosas. Entonces también es pensar como en que el autor también se forme quizás dentro del proceso que se hace, de ahí Murillo. También pensar un poco en el que se eduquen, en el que el papel que sea, yo no es, cualquier papel no puede ser. Entonces también, bueno, yo no sabía eso. Entonces digamos que ahí hay una cuestión como muy de que se entienda, ¿no? De qué es lo que nosotros hacemos y el valor que se tiene, pues como el detalle que se tiene desde la edición, de las no sé cuántas lecturas, desde las pruebas de impresión, con Miguel, bueno, ya salió la prueba impresa, léala otra vez impresa porque en el papel salen errores. Entonces mándele la prueba a Miguel a Bogotá para que lo lea. Entonces son procesos muy, muy al detalle que hacen pues que los libros circulen, que se nos abran las puertas, porque pues bueno, dentro de la edición independiente también hay gente que por desconocimiento saca unas cosas que uno lo abre y eso es como una margen, como un 5 milímetros de margen por todos lados y uno dice, uy no, ¿quién va a leer esto? O sea, Como esos de Oveja Negra de antes, bestseller, y que una uno, letra uy, chiquitica por ahorrar papel y yo digo, eso es un error grandísimo, o no sea, voy a leer. cada libro tiene una estructura, tiene como golpes visuales, de ahí no, que las ilustraciones vayan acá, que el título acá, detalles, por ejemplo, en el título de Vórtice, no sé si lo alcanzan a notar, la idea es que el título fuera como si fuera un emblema de los carros de la época, como con ese detalle, entonces son como ideas que uno va haciendo y se va armando en diálogo, ¿no? O sea, como que hay una horizontalidad en los procesos de edición de cada libro. Entonces, en ese caso, pues, se han proyectado y, bueno, participado en diferentes ferias, también en compras públicas, y viene muy desde de que yo le dije a Miguel, yo le dije, pues, también los fanzines, ¿no? Sigamos expandiendo también los libros porque esas curiosidades editoriales, ¿no? O sea, como que yo tengo tal libro que tiene tal cosa, No, y lo de ¿sí? los fanzines es muy bacano. Mira que en las ferias algo que a mí me gusta mucho es que se acerca a un público muy joven, ¿sí? Chicos de colegio o pelados como que están por ahí dando vueltas. Y claro, invertir dinero, 50.000, 60.000 pesos en un libro es muy jodido, más si eres un pelado, ¿sí? Pero puedes comprar, por ejemplo, los minifanzines que los vendemos a 5.000, que no tengo acá, eso es un éxito, eso los niños se lo compran así, ¿sí? Y les encanta. O estos, por ejemplo, que son a 15.000, ¿sí? Esos también se los llevan súper rápido. Y cumplimos yo creo que con algo que busca cualquier editorial honesta, y es que se distribuya la lectura de sus autores, ¿sí? Porque pues finalmente creo que esa es la pregunta o ese es el objetivo de un editor, una editorial. Y expandir sobre todo los libros, porque sabemos que hablando con amigos de la talleres de Bogotá, de locales y distritales, ellos dicen, juepucha, los talleres de danza, música, teatro, todos a tope, y los de literatura, 5. O sea, son muy pocos, entonces, Eso es ahorita, está pasando tal sí. vez. Ujú. Entonces, claro, hay gente que sigue editando, ahorita bajó mucho, pero también es gente que está muy atenta, pues, quiénes están escribiendo, en qué entornos están escribiendo, en qué dinámicas, y también, pues, autores que entienden también un poco, pues, la idea de que es ambidiestro, pues, se suman, ¿no? Mm. Entonces, eso es como entender que, pues, lo editorial son muchas escalas, muchos escalones, algunos estamos acá, otros acá, pero ese es el juego que uno maneja en la independencia, ¿no? Como ese… Y mira que por desgracia es algo que cuando uno es escritor o quiere ser escritor, no lo conoce. Mira que yo hice una maestría en escrituras creativas y jamás hubo una discusión de lo editorial. En ninguna clase, con ningún profesor, en ningún espacio, se discutía como, bueno, ¿qué? Escribió el libro, ¿y ahora qué? ¿Usted qué va a hacer con eso? Y a veces por desconocimiento de los autores es como que este es mi libro y usted ni me lo toque, ni me lo edite, ni una coma, ni una más, y quiero, y a mí me han pedido 5.000 libros y yo le dije, uy, 5.000 libros. O sea, si editamos de a 200, es este loco como con 5.000, que va a ser lástima todo de papel. Sí, o sea, unas cosas desproporcionadas y no.
Entonces es también que se genere ese diálogo, ¿no? Como que se entienda, y lo que decía hace un momento, ¿no? Que como, bueno, ¿y usted qué hizo? Y yo digo, bueno, pues yo no entro en detalle, ¿no? Pero yo digo, bueno, pues es que tiene una organización. Y eso también hace de la independencia, en que desde el diseño, desde lo objetual del libro, van a encontrar cosas muy chéveres a los amantes de los libros, y ustedes van a encontrar ahí literatura en serio, no es la que comercialmente se vende, porque no todo es bueno. Miguel sabe mucho mejor del tema. Entonces, es eso, la independencia es como que ustedes van a encontrar también, ustedes van a ser independientes O a de lo veces que no quieren todo lo encontrar bueno ahí. es comercial, ¿no? En la independencia también es esta apuesta de yo publico este autor que sé que es muy bueno, así yo sepa que no se va a vender mucho, ¿sí? Pues siento yo, ¿no? Que también eso es la libertad que nos da porque digamos, la colección de La Calavera y la Orquídea, ¿cuál es el objetivo? Reeditar autores de cuento que no son publicados o no son reeditados, ¿no? Y eso ya es un fracaso editorial sobre Y, autores que no lo merecen. y por ejemplo, ahorita, como es la colección, es extraño, pero en Colombia no hay antologías de cuentos, ni las grandes editoriales lo están sacando. Están sacando, el único es donde usted participó, en el Fondo Cultura, en la Fondo antología Cultura es colombiana. la que saca la Esa es la antología. única que yo conozco en cuanto a cuento. Casi que todo está en novela corta. Novela corta, y poesía es otro universo inmenso, Sí, es ¿cierto? que ahí se amplía la discusión, porque ¿por qué también nace la idea de la colección de cuentos? Porque por alguna extraña razón se dice que en el mercado editorial el cuento no vende, y es una gran mentira. El mejor ejemplo es una gran editorial española que se llama Páginas de Espuma. Solo publica cuento, y ahorita, o sea, yo alcancé a comprar libros de ellos cuando eran todavía económicos. Hoy en día son carísimos, o sea, un libro de Páginas de Espuma no se baja de 80, ¿sí? Pero uno lo compra. ¿Qué se puede hacer? Porque es que lo que publican es gran cuento. O sea, sí hay un mercado, solo que por alguna extraña razón alguien dice que no, ¿sí? Bueno, es que son dinámicas, hablando muy desde lo técnico, desde lo editorial. Esos libros son importados, entonces de ahí se sube un montón. Sí, son libros que uno sabe que está adquiriendo un libro súper bueno, ¿cierto? Y son editoriales que pues, distribuyen Europa, tienen textos traducidos, Latinoamérica, o sea, como que la distribuyen a todo el mundo, sobre todo en España. Entonces, muchos de los libros son importados, y de ahí el coste. Y fuera de eso, vuelvo al caso de las librerías independientes, también les toca muy jodido, porque ¿quién va a comprar un libro de ese valor? Y lo que mata a las librerías son el pago de arriendos. Entonces, también es como encontrar, acercarse pues a las editoriales independientes y a las librerías independientes, que es donde realmente es ese nicho, ese ecosistema de lo que hemos venido hablando. Sí, entonces de ahí también como la invitación. Ojalá lleguemos a Páginas de Espuma, ¿no? Sería maravilloso, pero por ahora somos felices siendo chiquiticos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, Preguntas, si quieran dudas. como sumar algo. Acá felices pues de poder charlar. Miguel y Juan Francisco, pues yo realmente los quiero felicitar porque, bueno, en una feria pasada independiente que tuvimos ahí en el Museo de Arte Moderno, Creo que tuve sí. la oportunidad de adquirir 3 libros muy bien montados, particularmente este de Vórtice. Miguel decía que es una historia que se ha perdido, lo de esa carrera. Pues a mí, que me encanta la radio, toda la vida he sido amante de la radio, esa carrera fue muy importante para la radio, y de ahí, esa es del 48, de ahí nace la idea de hacer una carrera aquí en Colombia, y no habían carros, o sea, los carros no daban para hacer una carrera de estas, y es cuando inventa la Vuelta a Colombia 3 años después, en el 51, ya en bicicleta, que era más fácil. Pero bueno, eso es ahí como anecdótico para hablar sobre ese libro. Mi pregunta es la siguiente: me gustaría que nos hablaran del proceso desde que el autor llega a ustedes, llega a la puerta ahí de la editorial, todo cómo transcurre el proceso de corrección de texto, de edición, de ilustración, y el canal de distribución, ¿sí?
¿Cómo se logra digamos, cómo es el equipo? Ustedes más o menos lo han tratado acá de comentar, pero para que nos dieran de una forma pues un poco más detallado cómo es el proceso. Gracias. Migui habla del proceso de cómo es la parte de edición, yo hablo de diseño, edición y de pronto Miguel también de distribución. Muy bien, de autores. Dos caminos hemos tenido por ahora. Uno, yo voy directo al autor. Por fortuna son muy poquitos, entonces yo directamente elegí a Fabián, directamente elegí a Jenny, directamente hemos hablado con John F. sobre los proyectos que tenemos. Directamente he estado hablando con algunas escritoras para publicar. Ahorita vamos a tener a Betuel Bonilla también, que es un maestro del cuento en Colombia, lo vamos a publicar este año. Ahí ya entra la segunda parte, los que nos buscan, y tenemos como esa dos opciones, digamos, cuando nos buscan. Uno, efectivamente, como en el caso de Betuel, nos buscó y felices porque yo lo quería. O sea, era como, no sé, como que tienes un equipo de fútbol y de repente, no sé, Messi te dice quiero jugar en tu equipo. Yo no, pues feliz, weón, ¿sí? Pero a veces llegan, como el caso de Alejandro, que nos tocan la puerta. Ahí es cuando empezamos a discutir de todo el proceso de edición, digamos, con autores como Fabián, Jenny, Betuel, pues yo sé que mi proceso va a ser más sencillo. No voy a tener un trabajo tan largo de edición. Por ejemplo, ahorita estoy revisando El Encanto Podrido de Bogotá y bueno, está fácil, ¿no? Realmente, Fabián escribe muy bien, por ahí de pronto con un cuento o dos. Cuando entra este proceso, la primera advertencia es, el libro sale de acuerdo a que demos nosotros el aprobado. Y ahí, perdón, yo sumaría algo, Miguel, que es otro proceso que tenemos en que llega el manuscrito y se dice, si no lo conocemos, es, bueno, Pepito, vamos a leer, vamos a tener un informe de lectura que lo hace Miguel y ahí sí, pues para filtrar un poco El Señor de los 5000 libros y para filtrar otra chica que no había publicado nada y dijo que iba a hacer su primera antología y yo le dije, oiga, no, pero espere, o sea, que ahí estaba antes para que sea una antología. No, es que es una antología. Yo, no. Y que era antología, yo le dije, no ponga eso como una antología porque usted está quemando sola. Entonces, en ese diálogo uno va mirando y va bueno, como dice Miguel, de los que llegan, los que buscamos. Claro, y que el libro sea y bueno. el que mande, el que esté dispuesto a que se le dé ese informe de Voy a dar un lectura. ejemplo. En los dos libros de Alejandro salieron en cada uno un cuento. O sea, en un punto no daba. Sí, yo le dije, lo siento, pero este cuento no llega al nivel de los otros, arruina el libro, no sale. Y es la decisión nuestra. ¿Sí? Otro ejemplo, algunas me llegó un señor que es como director de cine, documentales, y la típica de, yo llevo toda una vida, he hecho películas, yo creo que puedo escribir una novela. Vamos a ver. Y era el señor que uno podría decir, uy, acá está la Luca. Sí, uy, este señor, o sea, está dispuesto a lo que sea, pero no daba. O sea, nosotros tratábamos, lo revisé, duramos meses en un solo capítulo y al final no lo siento, señor. O sea, no, por más que nos esforcemos, con nosotros no es. ¿Sí? O sea, no vamos a estar publicando simplemente porque hay una cosa que nos va a ir bien económicamente, así sea que usted pague. Pues no. No, y a veces hay una cierta terquedad en el que, digamos que eso está mal escrito, no, que es así, entonces ya con eso, pues, uno piensa en todos estos filtros es pensando en los lectores, únicamente en los lectores, porque si no, pues, ¿para qué? ¿Sí? Bueno, y en el Entonces, autor, porque es que cuando uno saca cosas muy regulares, luego es uno el que se siente mal. bueno, frente al autor en eso como que, bueno, démonos los tiempos de tallerear, trabajar más los textos, pero sí encontrar esa forma también. Y ahora sí, Juan Francisco, diseño y eso. Bueno, en paralelo, ¿qué va pasando? Miguel está tratando con los autores, yo estoy como mirando tipologías, hablando con el ilustrador, que pues en varios casos ha sido ya Margarita, en diálogo como mandándonos referentes, tal, ya Miguel dice ya listo quedó, entonces yo ya tengo adelantado como la maqueta de lo porque ven que todos son diferentes, ¿no? Entonces voy adelantando esa maqueta. También ahí es un tiempo extra también para los ilustradores, que es un trabajo arduo. Ya nos damos tiempo, armo, se hace una prueba impresa, Migue,
autor, Revisamos. y- revisamos, luego vuelve y pues afortunadamente encontramos en Cúcuta un sitio que nos está recibiendo impresión bien. Entonces también ir, que esa es otra labor, fuera del diseño, hacer pruebas, ir a las pruebas de impresión, retornar, hacer correcciones, finalizo y me entregan. Y luego pues mándele todo a Bogotá a Miguel para que lo distribuya. Y bueno, y ustedes dirán, ¿por qué carajos si yo estoy en Bogotá imprimimos en Cúcuta? Lo lógico sería más fácil en Bogotá. No somos independientes. Somos independientes, pero también, también hay algo muy curioso y es que es difícil encontrar un buen lugar que cobre, no sé, lo más económico posible. En Bogotá efectivamente hay varios lugares que hacen un trabajo muy fino, muy bonito también, pero cobran demasiado, pero mucho. Y ahí se suma esa discusión de, entonces, ¿a qué precio voy a vender un libro? Si quiero mantener la editorial, pagarle al autor, pagarle al ilustrador, y Cúcuta ha sido tremenda suerte, la verdad. Eso, yo recuerdo cuando sacamos los libros de la colección casi me muero porque en Bogotá fallaron en todos lados. Lo hicieron mal, terrible, todo mal, y de repente Cúcuta apareció como el sol en medio de la oscuridad. Claro, la frontera. Y bueno, mi pregunta es netamente sobre el proceso de editar un texto. Desde su experiencia, ¿cuándo un texto es totalmente descartable? Cuando digo no, este texto no se publica. ¿Cuáles son esos criterios específicos para escoger un texto que sí se debe llevar al lector y cuál se descarta? Bueno, lo primero para mí obviamente es como mis exigencias literarias, no estéticas, pero también lo que el mismo texto puede ofrecer, ¿sí? O el autor puede ofrecer. A mí algo que me gusta como profesor de escritura, como tallerista, sin importar el texto, encontrar, o sea, la calidad del texto. A veces pasa de gente muy primeriza y efectivamente comete todos los errores del mundo, lugares comunes, todo mal conjugado, qué sé yo, todo entra mal, pero aparece algo. De repente hay una gran idea, de repente hay algo, el alma realmente del texto, ¿sí? Y lo que yo trato de hacer como editor es pulir y jalar esa idea, como tratar de darle cuenta al autor, mira que tú tienes acá tremendo diamante, pero tremendo diamante, ¿por qué no tratamos de trabajarlo a lograr que brille de verdad? Saquémoslo, ¿sí? Saquémoslo, brillémoslo, pongámoslo como tiene, pulámoslo como tiene que ser. Y busco que ese texto, pues, dé lo que el texto tiene que dar. O sea, el mismo texto te dice, ¿sí? Y el autor también. A mí me gusta trabajar con autores que acepten la reescritura, porque yo como escritor soy así, ¿sí? Yo amo reescribir porque yo sé que soy malo. O sea, yo sé que tengo que, todos somos malos, que siempre el texto se puede escribir mucho mejor. Siempre, siempre se puede escribir mucho mejor. Y yo creo que con un autor para mí es plantearme ese punto. Es como, voy a ser malo, voy a ser tal vez terrible en ciertos puntos, pero créeme que es para que tengas el mejor libro posible, ¿sí? Lo último que yo quiero es que lo que saques esté flojo. ¿Por qué? Porque especialmente en el cuento, un texto flojo jamás se termina de leer. Un cuento flojo, nadie se lo termina de leer. Y está muy chévere cumplir sueños de escritor y para eso hay un montón de editoriales que hacen esa tarea, que para mí no está muy bien, ¿sí? Pero hay un montón de editoriales que hacen, pero nosotros no podemos. Y yo trato hasta el punto en que yo diga, miren, esto es como una especie de escuela, lo que decía ahorita Juan Francisco con Murillo es cierto. Para Murillo ha sido muy chévere todo el proceso de edición, por lo más duro que ha sido, porque ha sido como una escuela express de escritura, ¿sí? Súper express, pero la ha agarrado muy bien. Y un editor busca eso, que el autor en el que tú creas va a ser lo mejor incluso de lo que él cree que es. El mejor ejemplo clásico es el editor de Raymond Carver, ¿no? O sea, un editor que incluso se le zafa a Raymond Carver, le dice, mire papi, yo le voy a eliminar el último párrafo de ese cuento, usted me lo va a agradecer en el futuro. Principiantes. Ajá. Y efectivamente, Carver es un gran cuentista porque tuvo un editor que le dijo, está muy chévere el final, pero ¿qué pasa si te lo quito? Quitémoslo y vas a ver que sale mejor. Y Carver le hizo caso.
Es que, y eso, esa cuestión pues lo lleva a la lectura. La lectura yo pues leo, pero pues más de mis gustos y demás. Pero uno siente, yo a veces veo los textos crudos y medio leo y yo digo, uy, no, es que esto es, tome Miguel, que ese es el trabajo de Miguel, sí, él está ahí vinculado, pero son lecturas que no, como que no fluyen. Luego cuando ya empiezo a maquetar y empiezo a leer, yo digo, uy, no, o sea, una peluqueada remasterizada, o sea, los textos hacen que uno lea de continuo, o sea, como que se encarrete, que como que no, y yo le he dicho a Miguel, oiga, este cuento, que como que, ¿qué pasó con eso? No, ni idea, ¿sí? Entonces ahí Miguel es el que va moldeando y luego pues se suman otros aspectos. Perdón, infidencias que han pasado, ¿no? También llegó en algún momento un libro de poesía súper gigante. En ese momento le dije a John F., yo le dije, venga, léame esto, y él me dijo, bien, pero ahí hay 2 libros en uno. Entonces yo hablé con la chica y le dije, oye, no, mire, porque primero este, segundo lo otro, tal. Sí, también uno se apoya pues del criterio pues, de amigos que están, y ella que no, que completo. Y yo, sorpresa, luego me di cuenta que le editaron por separado los libros. Y yo dije, bueno, se fue ahí con su, hicimos el negocio, pero es ese, o sea, es ese diálogo también, como esa escucha, ¿no? O sea, el diálogo. Yo como diseñador también hablo con el autor, los ilustradores también hablan con el autor, o sea, hay pues imposiciones dialogadas, ¿no? Bueno, muy buenas noches, interesantísimo el tema. Yo pues primero quisiera compartir alguna experiencia con otras editoriales independientes y después hacerle alguna pregunta o tal vez una propuesta, veamos. Entonces, por ejemplo, yo vengo de Rusia, donde, por ejemplo, en la segunda mitad de los 80 y en la última década del siglo pasado, hubo todo un boom de editoriales independientes. Sí, claro, terminó el totalitarismo, llegó la perestroika, se acabó la censura y estas editoriales comenzaron a crecer, a crecer, a crecer en todas partes. Prácticamente en cada digamos, patio, en cada casa, había ya una especie de tipografías. Sí, la gente como que muy animada con este fin de la censura. Pero ¿qué pasó? Primero que en Rusia no hubo mucha diferencia, no hubo mucha distinción. Mucha gente no entendía la diferencia entre una editorial independiente y una autoedición. Y eso, por supuesto, ha dañado muchísimo la calidad de la obra. Yo recuerdo, la gente veía unos temas, por ejemplo, Solzhenitsyn, Nabokov, autores que estaban proscritos en la época del socialismo, uno lo compraba y ¿qué? Resultaba que la mitad de los libros, de las páginas, lo que ustedes han dicho, estaban en blanco, unos errores ortográficos terribles. Por eso yo, por ejemplo, hasta ahora no me gusta leer a Solzhenitsyn. Me acuerdo de una vez estos monstruos de autoedición que he comprado. Pero la gente, como se sabe, muy pronto se ha saciado de esto porque dijeron que no, mejor espero que salga este mismo libro en una editorial seria, etcétera, etcétera. Por eso, por ejemplo, para ya la década de 2000, muchos comenzaron a hablar, ¡ay, la censura de Putin! No, Putin no tenía nada que ver con esto porque simplemente estos editoriales independientes nos aguantaron. Ahora, otra vez en Rusia, dominan unos 4 o 5 monstruos como Exmo, como Fábula. Yo pues mucho tiempo estaba desconectada del mercado editorial de mi país. Solo hace poco me reconecté porque finalmente uno de mis libros fue traducido y publicado en Rusia. Por fin vuelvo a publicar en mi tierra. Sí, y como se dice, esto fue una experiencia negativa. También en los últimos años estoy publicando con una editorial independiente española. Estos no te limitan en derechos de autor, solo dicen que si publicas con ellos no puedes volver a publicar este mismo libro con nadie dentro de la Comunión Europea. ¿Ellos qué táctica escogieron? Tal vez a ustedes les parecería útil, tal vez incluso lo aprueben. Ellos cada año anuncian un concurso internacional de novela, de cuento, de poesía, etcétera. Escogen primer puesto, segundo puesto y como 5 ganadores. Y dicen, pues premio como tal no hay, somos una editorial pequeña, el único premio lo publicamos. Publicamos al ganador
y publicamos a los 5 finalistas. Pues he tenido suerte de salir siempre, tal vez no entre ganadores, pero entre finalistas. Por eso casi cada año voy sacando algo con ellos, se los agradezco mucho. Esto es, por ejemplo, su táctica de publicar. Y pues yo quisiera preguntarles cuáles son sus criterios para ver si el texto es, como se dice, adoptable o no. Porque en más de una ocasión yo he visto, me decían, sí tiene usted un buen nivel literario, pero este tema ahora no se cotiza. A un autor lo duele mucho cuando lo rechazan, no es que porque sea mala su narrativa, sino porque el tema no les parece actual. A mí me parece que un autor, cuando está realmente apasionado por el tema, puede actualizar cualquier tema, cualquier época, incluso, por ejemplo, la prehistoria, como yo he intentado, la edad de piedra. Sí. Así como yo quisiera entonces proponerles y cómo llegar a ustedes, cómo saber si les correspondo o no les correspondo. Perdón, Miguel, yo pues complemento algo. En el mundo de las editoriales independientes hay editoriales que se han especializado. Anastasia, me haces acordar Poklonka. Poklonka está traduciendo todo lo ruso de Poklonka. No sé, tenemos Caballito de Acero, que es una editorial que se especializó todo lo literario, pero en torno al deporte. Entonces, cuentos, Vestigio, que es de ciencia ficción. Entonces, digamos que la oferta de lo independiente es tan amplio, nosotros estamos en narrativa, ¿sí? En el caso de que, pues no sé si hablas de un texto narrativo o de un texto académico, porque si hablamos de un texto académico, uy, no, eso ya es indexado, revistas, etcétera. En lo académico, pues esos son los criterios que, pues, que Miguel también tiene. Pero Sí, dentro de lo independiente sí el panorama es súper abierto. es que sí, ahí hay como, Es saber a dónde se envía como también. yo decía, no, tenemos como varias opciones de apuestas y una es cuando nosotros vemos a un autor que nos gusta mucho y nosotros invertimos todo. Es decir, el autor no pone un peso, ¿sí? Y se le garantiza su porcentaje de ganancias, así ha sido con Fabián, con Jenny, pues con John F., ¿sí? O sea, es como esa idea de la apuesta de la editorial con este autor y tenemos un contrato de 4 años, exclusividad en Colombia, con libertad del autor con otras editoriales, no tiene una exclusividad con la editorial porque lo último que queremos es eso, es todo lo contrario, sabemos que somos es ventana para otros, ¿sí? Eso por un lado, cuando hacemos la apuesta que nosotros decimos, listo, me gusta mucho este libro, me gusta mucho este autor, hagámosle, ¿sí? O sea, como empezamos, así seguimos. Y lo otro que ha pasado, que es con estos autores que nos buscan, ahí entramos en otra dinámica. Y es, por ejemplo, los que son premios, pues el premio ya se encarga de todo. Entonces el premio paga la edición, la corrección de estilo, la impresión y todo esto. Y es el autor aguantarse la edición, pero pagando todo. Y ahí cambia el contrato. Nosotros, cuando el autor, nosotros hacemos toda la inversión, el autor tiene una ganancia del 15%. Usualmente los contratos son del 10%, en el mejor de los casos. Pues somos chiquitas, o sea, no vamos a vender no vamos a vender 1000, pero bueno, tenemos el mejor contrato para autor en Colombia. Y cuando ya es el autor que se encarga de pagar todo, el contrato es 60-40, 60 para el autor, 40 para la editorial en la distribución, cuando nosotros nos encargamos de la distribución. Como el autor paga el libro, se puede quedar con los libros, pero ¿qué hace uno con esos libros en la casa? ¿Sí? Eso es pagárselo a la familia, eso es pérdida, ¿sí? Y los amigos que lo compren, no joda, ya es hora, ¿cierto? Y hay otra opción que no la hemos hecho todavía, no ha salido nadie, es la del 50-50. Ajá, ahí no hemos tenido nada. Son esas 3 opciones que tenemos económicas para la editorial, para los autores. O que nosotros nos arriesgamos con toda, o pagan y entramos como en un modelo de 60-40 o 50-50. Sí, esos son como los modelos, ¿sí? Y también pues los criterios, pues más como desde el informe de lectura que da Miguel. Subjetivo, por desgracia, pero sí. Sí. Pero bueno, ese es el proceso, ¿no? Y también es saber a dónde se envía, porque, no sé, puede ser que nos llegue un texto a nosotros de
física cuántica, ¿eso quién lo va a editar? Y yo ni idea. Ajá. Sí, nadie. O sea, entonces también es como saber uno a dónde envía y como lo que decía hace un momento, o sea, hay editoriales especializadas en muchos tipos Sí, por supuesto. tipos de temáticas, entonces de ahí como que se expande. Bueno, yo quiero meter un poquito el dedito en el enchufe, porque yo soy de los que creo que el modelo editorial no funciona. Ninguno de todo el modelo editorial tiene realmente utilidades. Ni la librería, ni el editor, ni el escritor, ni el ilustrador. Algo está fallando en el modelo editorial. Y me parece que no se ha cambiado. Todos piensan el mismo modelo. Todos pensamos el mismo modelo. Y nos hemos estrellado. Yo también he editado libros, he regalado libros, he participado 50-50, 60-40, 90-10, todas las formas o posibles editar sin tener tantos costos y pensar que pues salga el libro, metiéndole corrector, editor, ilustrador, gastarme un año en un libro. Pero en ninguno de los casos el libro da utilidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo ven ustedes esa nueva propuesta para cambiar un poco el modelo? Porque el que crea es el autor, es el menos reconocido. Casi que a veces gana más la librería que el autor. Y no es la que hace el esfuerzo de editar, de ilustrar, de hacer todo el proceso editorial. Y hay todo un modelo que el planteamiento económicamente no funciona. Tanto que les cuento, yo he hablado con muchos editores y editoriales grandes de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿sí? Y les preguntaba, yo les decía, bueno, ¿ese libro que usted edita da plata? Porque me pareció bueno. Me dijo, no, ese libro no da plata. El 90% de las cosas que yo edito no dan plata. Pero el 10% de lo que yo edito, de futbolistas, actores, padres, de cualquier otra cosa, populares, me ayudan a imprimir a esos señores que no ganan plata. Entonces, hay algo en el modelo, sobre todo de la buena escritura, que está fallando. O sea, los escritores buenos no viven de la escritura, es muy difícil. Sí, caso Andrés Mauricio Muñoz, ¿no? Él es ingeniero no sé qué y las cuestiones. Es verdad porque pues innovando el modelo es lo tradicional. O sea, llegan, imprimimos. ¿Qué es lo que nosotros sí somos conscientes? Que ahí sí digo que es, lo aprendí así, que es la demanda bajo impresión. Entonces ahí tenemos, gracias a ese proveedor, entonces ya ahorita estamos pensando en reimpresión. O sea, somos conscientes, ¿sí? De caso, señor, de los 5.000 libros. O sea, nosotros sabemos dentro del entorno en el que nos estamos moviendo en cuanto a distribución, saber dónde se venden los libros y hablar, ponernos en diálogo con los libreros, porque son libreros independientes y es, venga, póngame en la mesa de novedades, póngame en la vitrina, hagamos el lanzamiento y ahí todos ganamos, ¿sí? Pero lo que te decía, punto de equilibrio, ¿sí? O sea, ahí estamos. Creo que hay otra cosa que acá en Latinoamérica no existe, de hecho hay muy poco, en el mundo hay 6, 7, 8 nomás. Los artistas, los escritores acá no tienen agente literario, no tienen nadie que defienda sus derechos, sus contratos, y es lo oscuro del mundo editorial. Yo tengo amigos que están publicados en editoriales independientes ya súper grandes, por eso entre comillas, porque ya independiente es poco, y no les pagan. Y es porque no tienen a alguien atrás jodiendo, ¿sí? Y la mayoría de escritores en Colombia y en Latinoamérica estamos así. Nos toca a nosotros directamente ir a pedirle, a rogarle a la editorial que nos publique. Y eso afecta mucho. Otra cosa es, que ni siquiera, o sea, dígale a un autor norteamericano medianamente conocido a ver si no tiene un representante.
o sea, lo tiene, ¿sí? Y eso sí es parte del problema del mercado. Por ejemplo, que no haya alguien para asesorarte legalmente. Yo ahorita tengo un problema legal acá en Bucaramanga con un cuento que lo usaron para una serie de Troy y todas estas cosas, y me tocó ya entrar en el mundo de lo legal, pero pues, me tocó a mí buscarlo. Yo debería tener a alguien que me dijera, no, marica, ya denunciemos de inmediato, ¿sí? Desde el principio, ¿sí? Y es que eso no existe. Entonces eso también es parte del problema, efectivamente. Y lo otro es que también si uno quiere ser un escritor tiene que ser consciente que efectivamente usted no va a vivir de esto. Búsquese un trabajo. Sí. Trabaje. Sea profe, no sé, busque algo. O sea, escriba. Porque si usted quiere vivir de la escritura, va a tener que vender lo que usted quiere escribir. Así de simple. Si de verdad usted cree que la mayoría de novelas que publica Mario Mendoza le gustan, pobre man. Yo creo que toda esa saga que tienen los colegios debe odiarla. Y es que ahí sí hay unas lógicas de negocio absurdamente grandes que no es la intención de nosotros. O sea, el pobre Mario, novela gráfica, esto, lo otro. O sea, ese es un modelo de la industria grande. O sea, él debe tener, creo yo, un contrato firmado. Él tiene representante, por ejemplo. Y cada cuánto tiene que entregar. Nosotros no, o sea, y ahí hace que eso, claro, uno siempre va a estar encontrando novedades de X o Y editorial. Entonces es como llevar eso, es utópico, sí. Pero la idea es eso, ¿no? Estamos muy descentralizados también, o sea, no es, se editó ahorita el premio de poesía Cotelamus, lo de Jenny, no, el anterior, el de Alejandro. Es descentralizarnos, ¿no? O sea, Bogotá sí, porque es la capital, pero pues Migue también por una labor que tuvo, pues conoce muchas ciudades intermedias, de los cuales conoce promotores, conoce libreros y también pues el caso del colegio, ¿no? También ahí, este caso. Ahí hay algo, ¿qué propuesta? Algo que nos ha servido mucho es ir a las ferias intermedias, a las que no va nadie. O sea, hemos ido a San José del Guaviare, hemos ido a Neiva, hemos ido, bueno, acá a Bucaramanga, ¿no? En todas nos ha ido muy bien, pero súper bien, ¿sí? O sea, lo que no logramos en ventas en librerías, en esos días se logra. Y es un nicho desperdiciado por todas las editoriales independientes porque creen que ahí no hay público, ¿sí? Que el público está solamente en Bogotá y Medellín con suerte, ¿sí? Y ya, paren de contar, ¿sí? Y es una gran mentira. A nosotros nos ha ido muy bien aceptar la feria, que chiquitica, o sea, en San José del Guaviare, o sea, hermano, súper pequeño, ¿sí? Y eso fue espectacular, la verdad fue hermoso. Y la gente siempre estamos siendo los de mayor ganancias. El año pasado acá cuando fue la feria del AXA nos fue súper bien. Bueno, Juan Francisco, Miguel, esto ha sido una delicia, superado todos los escollos que muy bien han hecho y también entendiendo todos los matices de la independencia que me parece fantástica. Ahí hay un tema también que me gustaría muchísimo conversar. Como ya algo has dicho, Miguel, pero ¿cómo buscan estos autores? ¿Quiénes son estos autores? ¿Hay voces que realmente podamos decir que no solamente en Bucaramanga, porque afortunadamente ustedes tienen un público más amplio, un público y una cartera quizás de escritores más amplios, más a nivel nacional? ¿Qué está pasando con la literatura? ¿Quiénes son? O sea, ya no hablemos de ese pobre señor Mario, sí, que tiene que hacer lo que hace y lo hace bien, disfrutándolo o no, pero, o sea, ¿dónde están estos autores? ¿Quiénes son? ¿Hay todavía voces de esas que llaman emergentes o 40 años que ya escribieron 2 o 3 libros, pero que, siguen escribiendo? ¿Cómo están llegando a esa buena literatura? Bueno, yo creería, bueno, es que lo editorial también es un tema súper político, tiene muchas cosas por todos lados, desde políticas públicas y demás. Por ejemplo, veía una estadística y yo no sabía que aquí en Bucaramanga habían 7 librerías. ¿Sí las hay? Dos. Bueno, Profitécnicas 3. Singla y la infantil. La Panamericana, Ateneo. Sí, bueno.
Entonces, como esas estadísticas, ¿no? Y digamos que, pero no sé si se tenga dentro de esas mismas estadísticas todo esto que nosotros estamos mirando. O sea, tocaría mirar la agencia del ISBN, bajo qué lógica se están solicitando los ISBNs, habría que entrar como a estudiar ciertas cuestiones, ¿no? Pero sí, o sea, es buscar también creativamente formas, ¿no? De salirse del sistema pues como grande, pero respondiéndote los talleres de escritura, o sea, de bibliotecas, de ministerio, los premios. Ahorita aparte estoy trabajando un libro con La Raíz Invertida de un premio, pues bueno, La Raíz ya es otro colectivo, pero los escritores es en esa parte, creería yo. O sea, esa es la cantera que tú directamente tienes. que se está viendo. Colombia tiene una cosa muy particular y son los talleres de escritura. en todo el Talleres país. y tesis de escritura, que Miguel tuvo la experiencia en la Libre, Central, perdón. Sí, o sea, buscar autores. En lo personal, soy alguien que me la paso leyendo colombianos. Así no me guste, me caigan bien, me caigan mal, eso no me importa. Yo a todos les echo el diente, a todos. Y voy haciéndome como un filtro muy personal, muy subjetivo a partir de mis gustos y todo esto. Eso es de los autores que se pueden leer, ¿no? Y lo otro, efectivamente, yo tengo la fortuna de haber sido por varios años profesor de escritura en talleres, dirigí el Relata acá a la UIS por mucho tiempo, en Bogotá hay Artes, la Central, la Nacional, todo esto, y hay gente muy buena. Siempre, siempre aparece gente muy buena. O sea, si yo tuviera el poder económico, o sea, porque todo se basa en eso, cuánto dinero tiene uno para invertir o para imprimir, ¿sí? Si yo pudiera, imprimiría un montón de gente, pero mucha gente. Porque sí, hay una factura, una literatura vigente. Y el mejor ejemplo es que Colombia es en Latinoamérica, quizás México es la única que nos gana, de pronto Argentina, o que no sé ahora con la crisis, el lugar donde más editoriales independientes hay. O sea, pero cantidades. Una vez vino una chilena, una amiga. México, Argentina y Chile. México, Argentina. No, pero en Chile estaba una chilena bien reconocida y estaba sorprendida con todo el mercado de editoriales independientes en Colombia, perdón. Sí, pero un montón. Y todas pensando desde lo estético, o sea, editoriales muy bien pensadas. Pero narrativas bellas, potentes. con autores que están logrando sobresalir y hay gente muy buena. El problema quizás es que sí, no hay forma a veces fácil de conocerlos. Aparecen los concursos, ¿sí? Antes el concurso de la UIS era uno que sacó muchos autores, La Cueva, por ejemplo, ¿sí? Los concursos nacionales de escritura, o sea, ese es como el lugar donde hay que buscar, picar, leer y saber si te gusta o no, pero sí hay gente muy buena. ¿Sí? Incluso en tonos que no son los que a uno le gustan, pero uno sabe que son gente que tiene algo que decir. Bueno, muchísimas gracias y sí, la invitación es eso, ¿no? Acá a conocer los libros. Entender el concepto de lo editorial independiente, no somos los únicos que lo estamos haciendo, y encontrar esos espacios también de participación, de distribución, llámese, bueno, la feria es un formato específico, pero cualquier feria en la que sepa que hayan publicaciones, ir y mirar. No tenemos editor de poesía, así es simple. No tenemos a alguien que lea. Ajá. Hojas de vida se reciben, estamos en esa búsqueda. Pero es por eso, realmente yo no tengo el nivel para poder juzgar. Yo trabajo con editoriales como Trilce, La Raíz Invertida, que eso es netamente poesía. Y he compartido con ellos, y editar poesía, eso sí que es difícil. O sea, es en cuanto al casi que imposible, diría yo. Entonces, es muy difícil, pero en sí la poesía tiene una estructura mínima, base, como para decir esto funciona. Entonces, vamos a empezar desde ahí, como empezar a expandir, y sí, falta un editor de poesía, que lo hablamos ahorita casualmente. Y bueno, y la poesía entra en lo independiente porque si uno no busca mucha ganancia económica con autores, pues la poesía es de la que menos dinero da. Pero eso es lo bueno de la independencia, no buscamos tampoco que sea un gran mercado, ¿no? Buscamos el público que es, el lector que es. Pero mira que en cuanto a poesía,
los casos que yo he visto es que participan específicamente en ferias de poesía, porque ya las hay, y en recitales. Ahí es donde me han dicho, ahí es donde se circula el libro. Lecturas y lecturas y lecturas, lecturas muy bien pensadas, logradas comercialmente también, y las lecturas lecturas en festivales, todo ese, es que ahí es otra dinámica del poeta al escritor, ¿no? Ahí hay otras dinámicas, entonces es saber ver el poeta cómo se va, pero en las dinámicas propias de la poesía. Sí, porque nosotros, no sé, novela histórica no tenemos y ahí sí no sabemos cómo movernos con eso. Novela histórica no tenemos, por ejemplo. Sí, o sea, es narrativa, Anastasia. pero la Por ahora poesía, no, por ahora la no. poesía está ahí presente. Toca mirarla, toca mirarla. Porque Ah, bueno, no, eso es lo perfecto. otro. Sí, sí, algo que también buscamos con la editorial es efectivamente recibir pues lo que la gente quiera mostrarnos. Porque hoy en día también lo editorial es complejo porque ya casi las editoriales no reciben realmente manuscritos. ¿Sí? Solo por encargo, por el conocido, y eso sí es horrible, la verdad. Eso es algo que tampoco queremos copiar. Por ahora, envíanosla para leerla. Sería genial, profe Anastasia, sería maravilloso. Bueno, es que la poesía tiene un elemento, yo cuando meto el tema de la poesía en mis talleres o en mis clases, lo primero que sí yo le digo a todo el mundo es que la poesía se lee en voz alta o susurradita por lo menos, eso no se lee en la mente, porque eso es tan antiguo que es música, sí, es más antiguo todavía que el texto narrativo. Bueno, yo soy promotor de lectura, entonces yo siempre leo en voz alta. De hecho, quizás por eso a veces nos va bien cuando hacemos Y eventos. es encontrar también, bueno, otra cuestión es que nosotros sabemos, buscamos también dónde estar, sí, o sea, como que esta feria, están estos títulos, están estas editoriales, o sea, como que uno busca, pero también esa búsqueda de lectores, ¿no? De públicos. Pero por ahora con poesía, solo tenemos dos poesía. libros. Johnny Alejandro. El de John y Alejandro, y con John nos ha ido muy bien. Entonces hay que seguir apostando, pero necesitamos el editor. Editor, editora. Hola, buenas noches. Mi pregunta va enfocada más por el tema de diseño. Yo soy diseñador gráfico. Me ha causado mucha curiosidad escuchar el tema, sobre todo enfocado al tema de ir como un poco en contra del tema comercial y un poco de estar como a veces tan alineado. Yo les cuento, mi experiencia como diseñador ha sido muy enfocado al tema del branding, de la creación de la marca, y el cual es como yo pienso que como en parte regirse un poco como a entender qué está esperando la persona acerca del tema del diseño, de lo que estamos esperando. Quería preguntarle a Juan Fernando, a Juan Francisco, qué pena, ¿cuál es el límite suyo como diseñador para, digamos, tener como cierto límite? A veces uno como diseñador quisiera como aportar más, sobre todo los temas de los libros interactivos, me llamó mucho la atención, para que, no sé, yo en últimas les confieso, no soy muy amante de la lectura, estoy empezando como a incursionar, siempre he sido mucho más visual, y por eso me llama mucho la atención el tema de los libros interactivos. Y lo pregunto es, ¿en qué punto yo adquiero el libro más por su gráfica, por lo que hay en la portada y no realmente por lo que dice? Bueno, dicen que no hay que juzgar un libro por su portada, ¿no? Entonces, en el caso de diseño, ¿cómo es como manejo de cliente? Ahí entra también esa figura, ¿no? Que creo que a todos los diseñadores nos toca sortear con eso, y es entrar en un diálogo, ¿no? O sea, como que qué le gusta, qué tal, y uno ahí va como una cuasi etnografía, ¿no? Como conociéndolo por gustos, mirando, este loco escucha tal grupo, yo le vi una publicación sobre tal tema, o sea, sí, o sea, es como encontrar la esencia, y a todos, pues acá en este caso del diseño se suma también la ilustradora y la ilustradora, porque ahí sí hay que entrar a hacer un diálogo. Entonces las ilustraciones van de tal formato, yo pensé esto, la ilustradora dice yo pensé lo otro, llegamos a puntos en común y se va haciendo, y pues en lo personal no hemos tenido autores canzones con el diseño, o sea, han sido como, o sea, como que nos creen, ¿cierto? Entonces de ahí también bien por ese lado. Pero es también
uno busca la información en ese diálogo con el autor, y desde la edición independiente pues damos ciertas libertades, ¿sí? Digamos, si vemos las grandes editoriales, todas tienen una colección pareja, todas. Eso se ahorran el diseñador, ¿sí? Mientras que acá, pues ahorita mirarás que todo es súper diferente. Entonces es encontrar ese diálogo y uno termina hasta parchando con los autores, ¿sí? O sea, con yo muchas veces, con todos los autores uno llega y entabla y empieza a hablar y a conocer y ahí van saliendo elementos. Eso es como la forma en cómo se aborda. Y pues bueno, hablan personas que dirán que no quiero esto, pero entonces uno entra ahí como a manejar la situación y decirles que si esto va ahí es por lectura, porque estamos respetando tal cosa formal del diseño, o sea, no vamos a romper la caja de texto porque súbale, es que esas subidas que creo que me entiende, es como pues, si le subo se vuelve nada todo, o sea, eso no es un detallito menor, no. Entonces es diálogo. Bueno, creo que es todo. Muchísimas gracias de nuevo por su asistencia y bueno, acá están los libros.